Bienvenidos a Testimonios con Daniela. Bendiciones a cada uno de mis hermanos que nos están viendo. La verdad que yo me siento muy bendecida en esta tarde porque Dios ha sido fiel, nos ha sustentado todo este tiempo en el que hemos estado en estos programas. Y como siempre quiero empezar con un versículo de la palabra que está en Primera de Reyes 19:7. Y dice así la palabra: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, esto es Elías, el que quiera leer todo el capítulo entero está en Primera de Reyes 19, diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Qué bendición y qué palabra. Qué maravilloso es nuestro Dios que te está diciendo hoy a ti que estás desanimado, que estás cansado, que estás de pronto paralizado, que te levantes y comas la palabra de Dios, porque si estás viva hoy y respiras, Dios tiene el propósito contigo, Dios no ha terminado contigo y que largo camino te resta. Así que te animo a que te levantes, a que te sacudas y que sigas adelante a ese propósito que Dios tiene para contigo. Y bueno, vamos a seguir con el programa y hoy tengo una invitada muy especial, una mujer de bendición, una mujer que es una grande adoradora, que admiro muchísimo a esta mujer porque tiene una voz preciosa que yo me deleito. Yo me deleito al escuchar su voz. Aquí tenemos a mi hermana Suset Panda. Suset Panda, bienvenida a este programa. Qué bendición tenerte aquí. Muchas gracias, Daniela. Y gracias por esa presentación. De verdad que yo también te admiro mucho y me encanta mucho compartir contigo. Y es una bendición poder estar aquí con todos vosotros. Qué linda, de verdad, Susi, muchas gracias. Bueno, Susi, yo quiero que empecemos un poquito, a que nos cuentes un poquito de tu testimonio. Vale. Desde que tú tienes uso de razón, ¿qué es lo que más te recuerdas del cristianismo? ¿Qué es lo que más tú te recuerdas del cristianismo? Desde que tú dices, wow, me acuerdo de cuando era niña esto, o cómo fue tu testimonio. Cuéntanos un poquito. Ok. Bueno, pues lo que os puedo contar es que yo nací en un hogar cristiano, por la misericordia de Dios. Wow. Ambos, mis padres son cristianos y son pastores también, de una iglesia en la que me he congregado y he crecido, la Iglesia de la Perseverancia. Y de verdad que pues mis recuerdos en el cristianismo son desde que nací. Es que podría decir que nací en la iglesia, poco más. Y sí, crecí en la iglesia, siempre correteando por ahí, por la iglesia, cantando por todas las esquinas. De verdad que esos fueron mis inicios. Siempre en la iglesia y al principio, de hecho, antes de que tuviéramos un local, si no recuerdo mal, se empezaban a hacer los cultos en mi casa. Es decir, la iglesia fue mi casa por mucho tiempo, hasta que después pudimos conseguir el primer local de la Iglesia de la Perseverancia. Y de verdad que fue de mucha bendición. Haber crecido en un hogar cristiano ha sido algo que me ha marcado para bien. Guay, qué bendición, ¿no? Sí. ¿Y qué era lo que más te gustaba de niña? ¿Te gustaba cantar? Me encantaba cantar. ¿Era el momento que más tú disfrutabas? De verdad que cantar era lo que más quería hacer, y había un deseo de adorar a Dios desde siempre, desde pequeñita. Qué bendición, wow, Dios es bueno, ¿no? ¿Cómo marca a las personas? Y cómo uno nace con un don, desde que ya Dios nos predestina en el vientre de alguna madre, Él nos manda con dones. Bueno, eso síguenos contando, cuéntanos un poquito de tu testimonio, cómo fue crecer en el cristianismo, qué tal, cómo fue tu familia, cómo te sientes de ser de cuna cristiana, ¿cómo te sientes tú? Pues mira, lo que es curioso es que el hecho de que tú hayas nacido en un hogar cristiano no quiere necesariamente decir que tú eres automáticamente cristiano. Es decir, tiene que haber un momento donde tú dices, ok, ahora voy a aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. Este es el momento, un cambio de chip, ¿no? Una decisión, hay que tomar una decisión. Y para mí ese momento fue cuando tenía como 13, 14 años. Yo recuerdo que estaba pasando un proceso lo cual creo que le pasa a muchos adolescentes, ¿no? Pero de estar buscando quién soy, de querer entender un poco dónde encajo, es con mis amigos y la dinámica de sus vidas, es con los jóvenes de la iglesia, es pues con mi familia y al final habían diferentes como
corrientes, era como un ¿no? debate, sí, Sí, como era de aquí como... a acá. Sí, sí, y a pesar de que yo estaba absolutamente enfocada en la iglesia, es decir, yo nunca he dejado de ir a la iglesia, ¿no? Y me gustaban mucho las cosas de la iglesia, me gustaba mucho cantar, estaba con los jóvenes, de hecho hubo una temporada que realmente lo hacía todo, que si líder de jóvenes, que si en el grupo de baile, que si en el grupo de teatro, que si en el grupo de alabanza, es decir, un montón de cosas. Mi vida era la iglesia, pero sí que es cierto que al mismo tiempo no pasas todo el tiempo en la iglesia, también vas Claro. a la escuela, pasas tiempo con tus amigos, al instituto, y sí que había como una especie de interés, como algo que Una curiosidad. Una curiosidad bueno, de ver lo que estaban haciendo mis amigas y cómo, sobre todo cuando vas al instituto y pasas de primero de la ESO a segundo de la ESO, que al principio, primero de la ESO es como, sois los pequeñitos del instituto, vas un poco como con miedo, ¿no? Pero luego ya pasas a segundo y las cosas cambian mucho. Yo por lo menos noté mucho una diferencia, incluso en los estudios, quiero decirte, académicamente genial en primero de la ESO, pero luego llegó segundo y me descuidé y se notó mucho en mis asignaturas, suspendí bastantes asignaturas, me acuerdo, y algo estaba pasando, y lo que estaba pasando era que me estaba poco a poco fijando en que mis compañeras también estaban cambiando su lenguaje, su manera de vestir, los intereses, y yo empecé poco a poco como a dejarme de alguna manera influenciar por eso, ¿no? Su manera de hablar, y me sentía como dividida. Creo que hubo un conflicto por unos cuantos meses cuando tenía, como digo, 13, 14 años, de me siento bien en la iglesia, pero también me siento bien con mis amigas, pero quiero hacer lo que hacen ellas, pero sé que no tengo que hacer lo que hacen ellas. ¿Qué termino haciendo, ¿no? Y en ese conflicto interno recuerdo que un fin de semana salí, creo que era con amigas, con primas, y creo que eran fiestas de Bilbao. Entonces estábamos yendo pues de lado en lado, de bar en bar, charlando, hablando, pues no sé, riéndonos, subiendo las barracas y demás. Y recuerdo que pasamos por un bar en concreto y el camarero, claro, nos pregunta, bueno, chicas, ¿qué vais a tomar? Y cada una fue diciendo lo que quería tomar y llegó a mí, ¿y qué vas a tomar? Y yo, bueno, yo me voy a tomar una Coca-Cola. Y él se empezó a reír, o sea, el camarero se rió de mí en la cara. ¿Cómo que vas a tomarte una Coca-Cola? Pero mujer, vive un poco, pero te doy un lo que sea, bueno. Y yo, no, por favor, yo una Coca-Cola solamente, bueno, me sentí como me sentí tan mal de la reacción de él, ¿no? Y de la gente juzgada, ¿no? Sí, de juzgada y de como me sentí como un bicho raro, como que yo ni pertenezco ahí, ni encajo ahí. Y un poco como la presión también del grupo, ¿no? El resto pues están tomando lo que en ese momento querían, pero yo me sentí como mal por decir que quería una Coca-Cola. Bueno, al final le terminé diciendo, ¿sabes qué? Bueno, pues ponme lo que tú consideres. Y vale, pero que no sea alcohólico. Vale. Bueno, la cuestión es que yo me doy la vuelta, estoy hablando con la gente con la que estaba y bueno, el chico, mira, aquí tienes. Y recuerdo que me dio una bebida que era como... Era como amarilla. Como cubata. No. Es que no te sé decir lo que era. Porque al final cuando no tienes experiencia tomando eso, claro, no sabes qué era. Claro, no sabes lo que es. Entonces era, de verdad que parecía, si te digo la verdad, parecía un zumo de naranja. Pero al mismo tiempo, por su forma de... Sí, sobre todo por su forma de hablar al respecto, ¿no? Sí, toma, zumo de naranja, aquí tienes. Sentí como que no era lo que pensaba que era, pero al mismo tiempo por la vergüenza, por como digo, la presión en ese momento, bueno, vale, gracias. Por querer encajar de pronto en esa situación. Encajar, sí, pues te lo coges, lo tomas y ya. Sí que es cierto que cuando lo bebí me supo... me supo feo, me supo amargo, pero bueno, me lo tomé igual. Al final estaba ahí por la charla, por el pasarlo bien con la gente que me acompañaba. Y recuerdo, Daniela, que después de un rato, pasaron horas y me empecé a encontrar mal. Me empezó a doler mucho la tripa, no me encontraba bien. Tampoco había comido nada, también es cierto, y yo lo achaqué primeramente al no comer nada. Después sí que cené algo por la noche, pero bueno, así me fui a la cama. Y recuerdo que ese era un sábado. El domingo era obviamente día de iglesia, ¿no? Y me levanté el domingo, me encontré fatal, me encontraba mal físicamente. Espiritualmente te sentías mal. Y espiritualmente también me sentía como rara, como que había hecho algo mal, pero no estaba completamente segura de qué, pero algo no estaba bien, ¿no? Y recuerdo que de camino al culto, creo que pasé esa noche en casa de una prima, y cuando de camino al culto me empiezo a encontrar tan mal que terminé vomitando. Wow. Y ahí fue como...
una convicción de pecado muy fuerte. Sentía el Espíritu Santo diciéndome, mira, eso es lo que estás vomitando, es lo que tomaste ayer. Wow. Y una parte de ti, sin saber necesariamente lo que era, sabía que tampoco estaba bien del todo, ¿no? Y como yo ya venía sintiéndome un poquito, como digo, ¿no? Con esto de querer encajar y de sentirte bien con tus amigos, pero también sentirte bien en la iglesia y querer hacer la voluntad de Dios, querer hacer lo que es correcto, ¿no? Pero también sentirte como en esa presión de grupo. Realmente el Espíritu Santo en ese camino a la iglesia me estuvo ministrando mucho, me estuvo hablando mucho de que era hora de tomar una decisión, ¿no? De que no podía seguir de alguna manera en dos mares. Sucede que cuando llegamos a la iglesia, estamos en el culto, yo, como digo, me encontraba físicamente fatal, especialmente después de cuando terminas de vomitar. Sí, es una sensación horrible, como que estás pachucho, estás malito. Pero no se lo dije a nadie, me senté en el culto y ya. Y recuerdo que cuando llega el momento de que mi padre predique, no sé si era el título del tema, pero él empieza a hablar del perro que come su propio vómito. Wow. Que venía a decir cuando una persona ya ha rechazado el pecado, porque has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, estás empezando los caminos del Señor. Wow. Tiene que haber un rechazo a lo que es del mundo. Y una vez que tú has rechazado eso, no puedes volver a coger lo que tú ya has desechado. Wow, o sea, esa vida pasada no puedes volver a cogerla, ¿no? Y entonces él utilizaba la analogía del perro que se come su propio vómito. No podemos ser cristianos que se comen su propio vómito. Cuando tú ya has dicho que no al pecado y has cerrado la puerta, es un no. Es decir, la palabra lo dice, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Amén. Y, Dios mío, yo sentía que esa palabra era para mí. Yo estaba en la silla así. Y lo peor fue que habías vomitado. Sobre todo por eso, era como el link, ¿no? La conexión de acabo de vomitar hace, no sé, era como que el Espíritu Santo todo lo estaba encajando, como mira, Susi, yo estoy pendiente. Totalmente. Y recuerdo que había una convicción realmente de... Esta palabra es para ti. Y yo recuerdo que había mucha gente que... Pero también... te sentías como juzgada, culpable, porque el enemigo viene como a juzgarnos, pero el Espíritu Santo nos da convicción, como tú dices, que la convicción es diferente al dedo señalador del enemigo. Absolutamente. Es muy diferente, ¿no? Sí, pero ¿cómo te sentías? Claro, no me sentí exactamente lo que has dicho, no me sentí señalada. Al final Dios es un padre que corrige, pero también es un padre amoroso, es un padre de amor y corrige en amor. Es decir, la idea no es lo has hecho mal y te desprecio y te echo y fuera de mi vida, de mi casa, de mi iglesia. Así es el enemigo, que primero te trae el dulce y una vez que lo has cogido te acusa por habértelo comido. Exactamente. Pero en ese caso yo sentía un amor fuerte de la parte de Dios, pero al mismo tiempo sentía que me estaba diciendo como padre que corrige. Esto tiene que cambiar, es decir, tienes que tomar una decisión. Y conforme iba yendo la prédica, yo iba sintiendo eso, ¿no? Más y más el Señor te está hablando, pero lo que realmente culminó esa prédica para mí fue cuando mi padre dice, bueno, y ahora vamos a leer el último versículo antes de orar y luego que la gente pase adelante si realmente siente que la palabra ha sido para ellos. Dice, vamos a leer Apocalipsis 3, del capítulo 15 al 16, que habla... y lo podéis buscar ahí, dice, ojalá fueras frío o caliente. Wow. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Todo iba conforme a lo que había pasado. O sea, es que ese día el Señor había marcado hablar conmigo. Sí. A través del vómito. Sí, es verdad. Qué fuerte, ¿no? Dios habla de cualquier manera, pero habla. Pero habla. Y cuando habla, ¿cómo habla? Es decir, ¿no? Y fue, para mí fue impactante. Lindo, fue impactante porque sentí que no había escapatoria. Es decir, si todavía me quedaba una pequeña duda si el Señor estaba hablando conmigo, fue como... esta palabra es para ti. Y te estoy diciendo, ojo con esto, que ojalá fueras frío o caliente. Es decir, tienes que tomar una decisión. Wow. Y el Señor me lo está diciendo, fíjate, ya a una edad muy temprana, es que tenía 13, 14 años, a una edad muy temprana. ¿Pero por qué? Porque ya desde jovencita el Señor estaba queriendo marcar. Tenía un propósito. Había un propósito y quería que cuanto antes, mejor antes que después, ubícate. Y escógeme a mí porque no hay mejor camino que el mío. Al final dice la palabra que Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y ese era el único camino que escoger. Y yo estaba casi tanteando otros caminos, pero el Señor ese día me dijo, no, el mío.
Wow, porque la palabra de Dios dice en Salmos, yo creo que uno o algo así, bienaventurado el varón que no se ha sentado en sillas de escarnecedor. Y no está diciendo con eso que esas personas sean mejores que las otras, pero sí es porque Dios quiere evitarnos el Sí. querer probar de pronto el mundo, porque eso trae consecuencias. Entonces eso es lo que Claro, Dios quiere totalmente, evitar. Por eso es totalmente. bienaventurada la persona, o bienaventurada eres tú, Susi, de que de pronto no te hayas sentado en las sillas del mal, en las sillas del pecado, digámoslo así. ¿Por qué? Porque Dios te quería evitar las consecuencias. Por ejemplo, de nosotros que de pronto no hemos nacido en una iglesia cristiana, hemos probado el mundo, entonces hay consecuencias. El Señor perdona, pero hay unas consecuencias después de ese perdón, porque es lo que es. Entonces Dios quería evitarte de pronto esa situación, de que no pasaras por ese proceso de lo que es, claro, Él nos perdona el pecado, pero hay una consecuencia. Evidentemente, ¿no? Y al final el Señor dice que Él ama al pecador, pero no su pecado. Yo me sentía así. Además, creo que también lo mencionó mi padre en esa prédica, ¿no? De esta palabra no es para condenarte, es para decirte que Dios te ama, pero no ama tu pecado y tienes que tomar una decisión y desechar realmente, ¿no? El pasado. Y para mí ese día marcó un antes y un después. Entonces, cuando saliste al frente, ¿qué pasó? Cuéntanos. No, mujer, es que no pasé al frente. No pasaste al frente. Dios mío, no pasé al frente. Eso Pero ya estuviste ahí. Eso ya sería otro tema, ¿no? Pero la presión muchas veces de como hijos de pastores, Claro. cuando No, recibes una palabra, es bueno que hables eso. cuando recibes una palabra o sientes que la palabra que el predicador de ese día está hablando es para ti, Dios te está hablando, y cómo percibe otra gente el que tú te sientas identificado con lo que se está hablando. Wow. Sobre todo si lo que se está hablando, que puede ser cualquier cosa, Cualquier ¿no? cosa, sí. Pero si vamos a ponerle, se está hablando o de pecado, de tomar una decisión o de dejar malos hábitos o lo que sea. Al final la gente se olvida de que, y lo digo con mucho amor, y estoy segura de que algún hijo de pastor por ahí se pueda identificar. Luego otros, cada uno tiene también su trayectoria, es decir, no puedo hablar en representación. No puedes generalizar, Exacto, no puedo hablar en representación de todos los hijos de pastores, pero te puedo decir que en el caso de muchos que yo conozco, hay una presión muy grande muchas veces de, Señor, yo quiero hacer lo que es correcto, yo quiero seguirte, yo quiero servirte, pero también tengo mis propios procesos y soy humana y tengo sentimientos y no eres perfecta. Y y exactamente eso, y no soy perfecta, y yo sé que el estándar es santidad, pero Dios mío, cuesta, pero soy humano, ¿verdad? Soy humano, entonces, y ya te digo, la percepción de wow, la hija de pastor está pasando adelante, wow. Pero yo creo que eso es una falla, perdonen, Susi. Yo creo que eso es una falla de nosotros como hermanos, porque creemos que esas personas, aunque los pastores son perfectos, pero es como yo estaba diciendo, son personas imperfectas que están siendo curadas igual que cualquier persona que va. Porque Dios dice que nos irá perfeccionando hasta el fin de los tiempos. O sea, que ninguna persona, por más que tenga el ministerio que tenga, sea pastor, sea adorador, son personas que pueden fallar, porque somos humanos, estamos en un cuerpo pecaminoso, luchamos cada día con nuestra carne, luchamos con nuestras emociones, luchamos con muchas cosas que la verdad la gente a veces piensa y pensamos mal, porque no son perfectas, son igual que nosotros, que cualquier persona que no tenga, digamos, un ministerio visible. No, totalmente, no, es que es así, y evidentemente esto tampoco es excusa de decir, bueno, como no soy perfecto, me puedo dar las libertades, ¿no? de hacer o vivir como yo quiera. Como Eso tampoco quiera. es así. No, Evidentemente el Espíritu Santo nos convence del pecado y dice la palabra que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Somos templo del Espíritu Santo, tenemos que vivir también una vida de corrección, de rectitud, de integridad, y de temor a Dios. Es muy importante, es el principio de la sabiduría. Dicho esto, exactamente lo que dices tú, no puede negar la parte de la carne, ¿no? Es decir, está el Espíritu, pero también la carne, y es una lucha constante. Por eso es una decisión constante. Y uno tiene que ser muy constante con sus decisiones. Los pastores deciden todos los días. Los hijos de pastores deciden todos los días. Los cristianos deben de decidir todos los días seguir a Dios y honrar a Dios en todo lo que hacen. Entonces, volviendo un poco a ese día y si pasé adelante o no, pues te digo la verdad, a pesar de sentir que Dios me estaba hablando y de recibir esa palabra realmente en mi corazón, me costó dar vamos a ponerle el paso público de pasar adelante. Y eras muy jovencita. También con 13 años, entre la vergüenza y pasaron, y recuerdo que pasó tanta gente adelante que digo, me siento pequeña en un montón de adultos que han pasado adelante que también se sintieron identificados con esa palabra. Entonces yo recuerdo haber hablado con el Señor en ese momento desde mi lugar, lloraba de verdad, y le decía, Señor, de verdad,
lo siento muchísimo, me arrepiento de mi pecado, me arrepiento de haber estado confusa, ¿no? De haber incluso no entendido en ese momento que el único camino, el mejor camino era seguirte a ti, y realmente a través de esa oración de fe en ese momento y de recibirle al Señor, poco después me bauticé. O sea, que fue a los 14 años que me bauticé. Te bautizaste. Qué bendición, porque tú estabas contando eso, pero también es como un hilito muy pequeño, porque, por ejemplo, tú no pasaste al frente, pero verdaderamente había una convicción desde atrás, y Dios ve el corazón. Muchas veces también de pronto dan ese paso de fe al frente, pero verdaderamente no está viendo esa convicción de apartarse de ese pecado, de esa situación o de esa vida que están llevando. Totalmente. O sea que ahí es donde yo digo, Dios ve ahí el corazón. Susi estaba ahí rendida diciéndole, Señor, perdóname, aquí estoy, no voy a pasar porque tú sabes mi vergüenza, lo que sea, porque Dios conoce todo. Y Dios no nos juzga como, pero Susi, ¿por qué no vas a pasar? No, Él es tan lindo que dice, no, tranquila, hija, aquí estoy yo, y te quebranta, y te dice, ¿y qué pasó después de ahí? ¿Qué pasó después de ahí? ¿Cómo fue tu vida? Cuéntame. Bueno, a ver, después de ahí, como digo, me bauticé a los 14 años y empecé pues a servir al Señor. No quiero decir a tiempo completo porque evidentemente estudiaba, pero realmente me volqué completamente en los caminos de Dios, pero ya con una convicción real de que estoy haciendo lo que estoy haciendo porque amo a Dios, porque sé que me ha llamado, porque sé que hay un propósito, y eso, y continué mi vida cristiana así. Evidentemente decir que allí se separaron los problemas o los tiempos difíciles o incluso las tentaciones. Evidentemente cuando uno es cristiano pasa por diferentes etapas, ¿no? Y no ha sido un camino fácil, y no es un camino fácil, pero es el mejor camino. Sí, es el mejor camino. Es el mejor camino. No hay otro camino como el de Jesucristo, y aunque sea difícil, como tú dices, y tenemos bajas y altas, y como humanos muchas veces fallamos, porque claro, cometemos errores, como tú dices, tiene que haber siempre que el Espíritu Santo sea el que gobierne nuestras vidas. Amén. Para poder nosotros avanzar y seguir, y que sea Él en nosotros. Y síguenos contando, Susi, entonces después de ahí, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Estudiaste? ¿Cómo fue que empezaste en la alabanza? En la iglesia. Bueno, pues en la alabanza fue una invitación muy sutil. Un empujón. Un empujoncito. de un impulso de mis padres, de pasar adelante. Porque, aunque sí que es cierto que a mí siempre me ha gustado la música y siempre cantaba ahí en casa, cantaba en cada esquina, sobre todo en la ducha, lo típico, ¿no? Pero realmente cantaba en todo momento. Luego tenía mucho temor a estar al público. A estar adelante, y me costaba dar ese paso. Yo quería formar parte del grupo de alabanza, pero me daba miedo, me daba vergüenza, me intimidaba mucho, pues eso, un micrófono, pasar adelante. Y saber que todos te vieran. Y que todos te vieran, que todos los ojos estuvieran en ti. Realmente hasta que entendí que al final los ojos están en ti porque evidentemente tú estás ahí adelante, pero realmente los ojos están en el Señor. La gente no está ahí para verte a ti, ¿no? Está para verle al Señor y para recibir lo que el Señor quiere hacer a través de ti, de tu voz, de tu vida, de tu testimonio. Entonces, cuando realmente dije, no, es que el enfoque no es en mí, sino en Dios, entonces ahí... O sea, ya has sido libre. Ahí ya libertad. Pero sí que es cierto que al principio incluso también me costó un poquito, entonces necesité ese empujón de venga, únete al grupo de alabanza y empieza a ver cómo Dios se manifiesta a través de ti. Después fue un proceso, pero también a los 14 años. Todo empezó como por esa... Todo desde los 14 años empezaste, de ahí todo, ya nunca jamás te volviste a bajar Sí. del altar, digámoslo así, siempre adorando al Señor. Y desde ahí empezó tu ministerio musical. Sí, podríamos decirle que el ministerio musical sí que empieza un poquito más tarde. Yo creo que es importante también entender que una cosa es lo que tú haces en tu iglesia local, como tú le sirves al Señor en un grupo de alabanza, y después está el llamado. Cuando Dios hace un llamado específico y personal a una persona, y Él te empieza a indicar entonces por dónde tienes que ir, cómo hacer, con quién contar, Él pone los recursos. Wow. Hablaba con una amiga hace poco y me decía, las cosas de Dios son así, es decir, tú le presentas a Dios el plan y la factura, ¿no? Y él se encarga de eso. Él te pone la idea, pero tú luego le presentas, no, pues Señor, esto es lo que me gustaría hacer, es un acuerdo ahí, y después le pasas la factura, ¿no? No te preocupas por cómo van a suceder las cosas, porque si Dios te está llamando, Él va a suplir los recursos, Él va a proveer en todo, ¿no? Y es así. Entonces,
lo de empezar el ministerio, eso sí que eso ha sucedido más tarde. Yo creo que fue un proceso como de crecimiento, ¿no? Sí, como que el Señor estará ahí en el grupo de alabanza. En grupo, sí, primero un crecimiento en grupo y luego ya para enfocarlo a un proyecto musical, individual. Ministerial, individual, ¿no? Y eso realmente ha surgido... Pues se podría decir que hace muy poco. Wow. Aunque Dios me ha dado canciones desde muy pequeñita, yo recuerdo tener libretas llenas de canciones. Ha sido los últimos tiempos que realmente me ha animado. Creo que me enfoqué mucho también en los estudios, la carrera, y aunque seguía yendo a la iglesia, el Señor empezó a darme como pequeños codazos. Recuérdate lo que tengo contigo, ¿no? Acuérdate de que hay un propósito, acuérdate de que hay una palabra específica, acuérdate de que... y de hecho, recuerdo que mi padre a los 30, cuando cumplí los 30, mi padre me dijo, ¿sabes? A los 30 empezó Jesús su ministerio. Sí. Eso me dijo mi padre por teléfono el día de mi cumpleaños. Sí, qué fuerte. Me dijo, recuerdo que Jesús empezó su ministerio a los 30. Y yo como, ajá. Uh-huh. ¿Qué me estás queriendo decir, papi? ¿Qué me estás queriendo? Dímela a la cara. Pero estaba entendiendo perfectamente lo que estaba queriendo decir. Sí. Era como, ya es hora. Sí. Ya es hora. De que Recuerda, salgas. ya es hora de que salgas, ya es hora de que realmente... pongas por obra lo que el Señor ha puesto en tu corazón. Wow, qué bonito. Y se podría decir que empezó ahí y ponerme en contacto con gente que también, gloria a Dios, de verdad, gente que ya venía animándome desde hacía muchos años, venía impulsándome, venga Susi, pero cuando vas a sacar lo tuyo, mira cómo el Señor te usa, wow. Pero mucha gente de la iglesia, del ministerio, que claro, llevan viendo mi trayectoria por años. Susi, ¿cuándo vas a sacar lo tuyo? Queremos escuchar lo que Dios ha puesto en ti, sin saber ellos que realmente Dios había puesto canciones a lo largo de los años, ¿no? Entonces sí, ha sido hace muy poco que me ha animado realmente, los últimos 2 años, que me ha animado a empezar a compartir mis canciones con otros, a formar un equipo, a formar un grupo, y cuento con gente maravillosa con la que me están impulsando, nos estamos impulsando mutuamente, ¿no? Cada uno su ministerio, a seguir y servir a Dios juntos. Wow, porque es una bendición, Susi. La verdad que yo he escuchado algunas de tus alabanzas, no solamente Generación, yo he escuchado algunas igual, yo digo, pero esta mujer, ¿por qué no ha sacado estas alabanzas? Y son una bendición, o sea, me ministraban, o sea, y tu voz es preciosa, o sea, tienes un don tan hermoso que estás guardando, digamos, ese tesoro que Dios quiere bendecir, porque claro, el don que Dios nos da es para la edificación de la iglesia. Entonces ese don que tú tienes tan perfecto, tan precioso que Dios te ha dado, es para bendecirnos. Yo he sido muy bendecida y tus alabanzas, eso que apenas solamente has sacado una, pero a mí me encanta Yeshua Mashiach. Sí. ¡Wow! Yo ya digo aquí un spoiler, pero tiene que salir. Pero esa canción a mí me ministra. Tiene que salir. Tiene una voz preciosa y yo sé que Dios va a hacer cosas muy grandes y cosas que, o sea, a veces de pronto por el temor guardamos ese don porque es precioso para cuánta gente has bendecido con Generación Escogida. Imagínate con todas las que van a venir, Susi. Y entonces ahorita estamos hablando un poquito de que te apartaste un poquito de casa, de que vives ahora en Londres. Cuéntanos un poquitico de ese proceso, de cómo ha sido de estar separado de tu familia. ¿Cómo ha sido Dios ahí trabajando en ti? Pero ¿te importa que volvamos justamente a este punto? Porque creo que es importante y espero que pueda bendecir a alguien. Estabas hablando de, a veces escondemos nuestros talentos y son para edificación del cuerpo de Cristo, y esto es completamente cierto. Como te hablaba al principio de mis inseguridades cuando tenía 13, 14 años, que me daba mucha vergüenza. Ahora te daba inseguridad sacar eso. Pues sí que es cierto que me daba mucha inseguridad sacar, o sea, fíjate, años después... como la misma prueba volvió a surgir, ¿no? Esas inseguridades fuerte, ¿no? Estoy segura de que Dios me estás llamando, pero ¿cómo va a recibir la gente las canciones? Y no sé si estoy preparada y tal. Pero... Y esa ha sido una razón por la que también muchas veces he escondido, como tú Pero de has pronto dicho. el enemigo ha sido a través también, de eso. Claro, yo porque te pone inseguridad, porque Dios, el enemigo sabe el talento. Entonces, es que no lo digo. Claro. Yo no lo digo porque ya esté aquí, no lo digo porque ya esté aquí, pero es que la persona que tiene talento, no se puede esconder. Y es que Susi era el enemigo
contigo porque sabe lo que va a hacer Dios a través de tu voz. Sí, sí. Y cómo tú tenías, imagínate una persona que tiene un don, una voz tan hermosa, tiene inseguridades, pues eso nos puede pasar a cualquiera. No, totalmente. Y una vez más volvemos al hecho de que somos humanos y de que Dios te haya llamado no quiere decir que no vayan a venir Una tiempos inseguridad. de no estar seguro de si puedes, de si estoy capacitado. Mira, esto le pasaba Wow. a Pedro. El Pedro Sí. que era temeroso, que no he hablado, no he estudiado, no sé cómo lo voy a hacer. Es el que predicaba y miles se convertían, ¿no? Wow, sí. Pero obviamente tenemos que contar El con el Espíritu proceso, Santo sí. y es muy importante eso. Me faltó entregarle esos temores a Dios, ser honesta, Señor. Sé que me has llamado y quiero servirte, pero me da un poco de miedo. Y el Señor lo gestiona y nos ayuda y nos sí, impulsa eres y el muy Espíritu lindo. Santo realmente nos capacita. Y me acordaba con esto de la parábola que habla de los talentos, de cómo a uno se le dio 10 talentos, a otro Sí. 5, ¿verdad? Los Y a otro, multiplicó, sí. y a otro 1. Y cómo el que recibió 1 terminó escondiéndolo debajo de la tierra. Y yo por mucho tiempo me sentía así, que por mucho tiempo escondí ese talento debajo de la tierra. Pero gloria a Dios, Sí, gloria a que lo Dios está que multiplicando. el Señor realmente me ha empujado. Pero lo digo para animarle a alguien, de que no escondas lo que Dios te ha dado. Sí. No escondas lo que Dios te ha dado. Yo sé que a Sí. veces nos da temor, a veces inseguridades propias o nos comparamos con otros. Hay un espíritu de comparación muy grande, sí. de competición Sí. con otros, y de no sentirse seguro de lo que tienes, o incluso igual estás empezando y es como, pues Señor, no tengo la experiencia, ¿Cómo hago? ¿cómo lo hago? Lánzate, confía en el Señor. Primero, confía en el Señor, y segundo, rodéate de gente que te va a impulsar, que cree en tu Sí. proyecto, en tu Sí, visión, wow, qué bonito. y gente con la que puedas orar también, Sí, ¿no? es muy Y importante. realmente iniciar ese camino, y el Señor va a estar contigo. Si al final, si el Señor ha dado la palabra, el Señor es fiel para cumplirla. Wow. Y de verdad que quería animar a alguien con eso, de que si tienes algo de la parte de Dios, no lo escondas. Hazlo. No lo escondas, hazlo. Hazlo, porque si Él está ahí delante, todo va a salir. Todo va a salir bien. Lo importante es que Dios dice, da un paso, que yo ya doy otros por Eso ti. es. Lo importante es dar el paso, porque Dios no Totalmente. quiere, como yo he dicho muchas veces, Dios no necesita gente capacitada, Él capacita en el proceso, y lo que necesita Dios es un corazón dispuesto ya. Amén. Aunque nos equivoquemos, aunque erremos, aunque fallemos, aunque caigamos, nos levantamos y Eso seguimos porque es. Él está, ¿no? Completamente. Y en el caerse y fallar, a veces no es tanto el pecado, que también puede No, ser, ¿no? pero puede ser ministerialmente. Exacto, que tienes un proyecto y no sale como tú esperas. Exactamente. Pero no te desanimes. Exactamente. Sigue empujando, sigue yendo hacia adelante, que va a salir todo bien. Guay, qué bendición, Amén, Susi. amén. Bueno, ahora sí cuéntanos un poquito de cómo fue esa separación, de que ya Dios dijo, bueno, Susi, ahora te voy a apartar de tu país, de tus raíces, de tu familia, para estar solita, para procesarte. Amén. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia desde tu punto de vista. Wow, pues la experiencia ha sido intensa, fue un cambio muy brusco para aquellos que no me conocen o que no saben. Yo soy nacida aquí en España, crecida aquí en Bilbao, pero a los 19 años más o menos viajo a Inglaterra, viajo a Londres, y la idea era ir para estudiar. Esa era la idea, para sacarme la carrera allí, después de los 3-4 años que era la carrera, volverme a España. Pero el Señor tenía otros planes. Y los planes eran, sí, te vas a venir a Inglaterra, pero te vas a quedar allí por más tiempo del que tú imaginas. Wow. Y en ese tiempo realmente hubo un proceso muy largo, donde, ¿sabes qué, Daniela? Aprendí. Yo ya había aceptado obviamente al Señor Jesús como mi Señor y Salvador, pero realmente pude ver la faceta de Padre de Dios. Como depender solo de Él. Depender completamente de Él, de que Dios se convirtió en mi padre y mi madre. En todo. Se convirtió en mis hermanos. Wow. Se convirtió en mi amigo. Se convirtió Sí. literalmente en todo. Wow. En todo. Te en entiendo. todo. Sí, Sí, te exacto, entiendo. sí, ¿no? Porque hablábamos, ¿no? de tu experiencia también, lejos de tu familia, y fue así, estar lejos de mi familia me hizo una con el Señor, lo cual obviamente agradezco muchísimo, y el Señor sabía por qué era necesario Sí. que eso pasara, ¿no? Y fue un proceso, bueno, donde han pasado muchísimas cosas, pero como digo, enfocada en los estudios por muchos años, y me saqué la carrera de psicología. Wow, qué bien, felicidades. Sí, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, de verdad, y después el máster, y ha sido una bendición, ¿no? Porque el Señor también me ha llevado en esa línea, ¿no? Para poder ayudar, y ese es el propósito.
ayudar a la gente que tal vez esté pasando problemas de salud mental. Wow. Creo que es un tema muy importante Sí, y es donde muy muchos se importante. están sintiendo identificados, donde muchos están saliendo a la palestra y están diciendo, ¿sabes qué? Yo llevo una depresión, bueno, de hace mucho tiempo, muchos años callando cosas o traumas o experiencias difíciles del pasado y cómo no han abierto ese lado, igual por el dolor, igual por no sentirse comprendidos Por el temor y por el también. temor a ser juzgados, un montón de cosas, ¿no? Y cómo lo estoy escuchando cada vez más y más y más. No es gente solamente del mundo, no es gente no cristiana que va al psicólogo, hay muchos cristianos Sí, que están poco a sí. poco accediendo a ayuda psicológica porque entienden que hay una dificultad de procesar algunas cosas Sí, emocionales wow. que necesitan tal vez la ayuda de un profesional. Sí. Y con esto quiero decir algo que lo digo siempre además. Igual hay cristianos que sienten, mira, esto me pasó cuando estaba todavía estudiando la carrera de psicología, recuerdo como si fuera ayer, que una persona me dijo, empecé a tener algunos problemas con la beca. Me dieron una beca, me estaban pagando la universidad por la misericordia de Qué Dios bendición. y pero hubo un tiempo donde hubo un proceso difícil, no terminé de conseguir la beca. Básicamente me estaban mandando cartas a casa diciéndome que no me renovaban la beca, que no me iban a poder dar el dinero y yo llevándome las manos a la cabeza, Señor, si no Wow, me ¿qué dan la voy a beca, ¿cómo hacer? pago yo esta carrera que es súper cara? Y más en Londres. Y mucho más en Londres. Y recuerdo que estaba, bueno, en ese proceso y recuerdo habérselo compartido a alguien y me dice esta persona, ¿sabes? Llevo queriendo decirte esto, creo que lo que no te estás dando cuenta y la razón de los problemas que estás teniendo con la beca y los impedimentos de que puedas seguir adelante con la carrera, no te estás dando cuenta que Dios te está diciendo que esa carrera no es para ti. Y yo recuerdo haberme quedado como, ¿Qué? wow, like, ¿qué? ¿Qué? ¿What? Wow, y qué fuerte. sí, ¿no? Y lo que me dijo es que la ciencia y la fe no pueden ir de la mano. Wow, ¿quién dijo que no? Bueno, Ella. esta persona pensaba que sí y te prometo que recuerdo haberme ido a casa triste, digo, Señor, igual es eso, igual no te entendí bien, igual ese no era el propósito, Wow, qué igual fuerte. dejé mi casa incluso en vano o por equivocación y estoy estudiando una carrera que no es la que tú quieres que yo estudie, Señor, por favor. Y recuerdo, pero estar en la cama llorando y muy, muy Wow. entristecida, muy desmotivada. Digo, bueno, pues si es así, tendré que dejar la carrera porque no quiero tampoco ir en contra de tu De lo que Dios voluntad, ¿no? quiere, Y si sí. me estoy encontrando con tantas dificultades, igual es porque no es así. Y ahí cuando estaba tumbada en la cama llorando, el Espíritu Santo me dijo, pero ¿quién te Wow. dio la palabra? ¿No fui yo? Es Wow. decir, la gente puede venir y tener una Wow. opinión diferente, De ¿no? algo de lo que estás pasando, Sí, relacionado, pero no es lo que Dios te ha pero dicho. no es necesariamente lo que diga la gente, sino lo que dice Dios. Y el que tiene la última palabra en nuestras vidas es el Señor. Sí, amén. Y Él me estaba diciendo en pocas palabras que aunque tengas dificultades, estén pasando dificultades, ¿no? Para que tú obtengas esta beca, confía en mí, ten fe. Yo fui el que te traje aquí y yo voy a ser el que va a hacer que las cosas puedan Vayan marchar siguiendo, y sí. puedan funcionar. Y poco tiempo después, efectivamente, me volvieron a renovar la beca y Wow. seguí adelante, pero aprendí una Wow. lección muy valiosa en ese tiempo. Y la razón por la que te lo comento es porque siento que hay mucha gente que piensa como esta persona, que piensa que la ciencia y la fe no van necesariamente de la mano. Y sí que es cierto que la ciencia por mucho tiempo ha negado la existencia de Dios. Pero Dios creó la ciencia. Pero ¿quién da la inteligencia? Es que el que dio la inteligencia y da la inteligencia es el Señor. Y lo que he podido entender en este tiempo que estoy trabajando como terapeuta es que la fe y la ciencia pueden ir de la mano. De hecho, hay mucha gente que, como digo, está pasando procesos de ansiedad, procesos de depresión, de problemas De suicidio, traumáticos, de quieren suicidarse. suicidio, Dios, horrible. Dios mío, Padre mucho, Santo. Daniel, a los jóvenes. Obviamente no puedo hablar de lo que hablamos en Claro, mis sesiones, sí, sí. pero hay muchos jóvenes que están pasando unos procesos muy difíciles de baja autoestima, de no saber quiénes son, de por qué están aquí y de realmente de bullying. Hay muchas cosas que están pasando y les están llevando a incluso plantearse cosas tan serias como quitarse la vida. Y lo curioso Wow. es que eso no solamente, como digo, está pasando en la gente que está ahí en la calle,
En nuestras iglesias. También. Hay jóvenes que están pasando procesos de identidad muy complicados donde no saben quiénes son. Por un lado, quieren seguir lo que dice la Biblia, pero por otro lado, no... El mundo también como que los llama. Hay una confusión y no Sí. saben y están pasando una depresión fuerte y no tienen a dónde ir. Wow, y lo que yo suelo decir es... si es normal, completamente normal, que cuando tienes un dolor de cabeza vayas al médico, o que cuando tienes un problema de la piel vayas al dermatólogo, o cuando tienes un problema de pies vayas al podólogo, en fin, un problema con los niños vas al pediatra, así como de manera natural vamos al médico, ¿verdad? Cuando tenemos un problema, hay mucho estigma a la hora de ir al psicólogo, es como... Es que no estoy loco. No, Siempre estoy loco, piensan que es porque estoy loco. Como que hay un problema ahí, ¿no? Sí. Pero lo cierto es que no te hace menos cristiano el ir al médico cuando tienes un problema, cuando tienes un dolor de cabeza. Evidentemente, lo que yo siempre digo es, Dios es lo primero. Amén. Si tú tienes un dolor de lo que sea, lo primero es orar, presentarle al Señor esa necesidad, esa situación y decirle, Señor, por favor, sáname. Pero si ha pasado tiempo, ha pasado días, semanas, meses, incluso años, ¿por qué no? Y no mejora, ¿por qué no ir al médico? ¿Verdad? Y lo mismo pasa con los problemas mentales. Si llevas un tiempo pasando por problemas de que te está costando regular tus emociones o regular esas vivencias del pasado que te cuestan gestionar, y has orado, se lo has entregado al Señor en oración, las cosas no han mejorado, ¿por qué no acceder a la ayuda psicológica? Claro. Y ver si pueden haber personas profesionales que te pueden ayudar. Claro, es importante, claro, porque no podemos como quitar la ciencia, porque la medicina, el medicamento, el que dio la sabiduría y la inteligencia a estos hombres ha sido Dios, porque Dios utiliza aún la medicación para hacer un milagro en nosotros. Amén, gloria a no Dios. Solamente es que Dios va a hacer un milagro así de la nada, Él también utiliza esas áreas, los médicos, utiliza la cirugía, utiliza esas cosas para poder sanar a las personas. Y así como tú dices, es importante, no se sientan como mal o rechazados o se sientan como aislados, porque de pronto se van a burlar de ti, porque vas a buscar de pronto una ayuda profesional cuando te estás sintiendo mal de la mente. Claro, es algo muy importante, porque si tu mente no está bien, todo lo otro va a estar fatal. Entonces es importante buscar una ayuda profesional, porque Dios no te va a juzgar ni te va a decir, ¿qué estás haciendo? Es que soy yo. No, porque Dios utiliza a esa persona para ayudar. De verdad que es una bendición, Susi, lo que estás haciendo, sigue así. Y lo más bonito es que, claro, eres una persona, una profesional que tiene a Dios en su corazón. Entonces es algo que tiene un extra, un plus más para tu, ¿cómo se dice? Para tu carrera. Gloria a Dios. No. Para lo que tú estás haciendo. Efectivamente, ¿no? Y todo lo que hago, a veces no puedo hablar abiertamente de Dios en mis sesiones, evidentemente. Claro, sobre respeto, todo, claro, porque no sabemos las personas. Claro, sobre todo si la persona no ha abierto ese tema, no ha hablado de la religión, no ha hablado de la fe, o incluso estoy hablando con un ateo y me está diciendo claramente yo soy ateo, o incluso una persona de cualquier otra religión. Entonces no puedo hablar abiertamente o tanto como quisiera en las sesiones de Dios, pero yo siempre Cuando puedes, lo haces. Sí, pero y además siempre que me permitan ese acceso, pero además lo que te puedo decir es que siempre oro. Siempre cubro mis sesiones antes de iniciar y le pido al Señor que me dé sabiduría, ¿no? No importa con quién vaya a estar, pero que Él guíe también mis palabras y que pueda ser de bendición para esa persona. ¡Wow! ¡Qué bendición! Entonces, sí, sigue así, la verdad que es de mucha bendición para otras. Aún Dios te tiene allí porque quiere que ayudes a esas personas. Y aún como tú dices, ora, porque estás poniendo a Dios primero en tu sesión. Aunque de pronto no puedas hablar de Él abiertamente, pero Dios está presente ahí. Y bueno, y síguenos contando un poquito de cómo ha sido ese proceso de estar allí sola sin tu familia, cómo te has sentido. Has crecido mucho como persona, has madurado más, claro, porque no te has tenido que buscar la vida, digámoslo, sola con Dios, obvio, pero tú sola físicamente. Pues sí, es verdad. No, la verdad que sí. Bueno, quiero creer que he madurado bastante. Pero no, sí, ha sido un proceso, como digo, con subidas y bajadas, complicado obviamente por echar de menos a la familia, complicado por estar sola, pero luego también sí que es cierto que los amigos que vas haciendo se convierten en tu familia, ¿no? Y me he sentido al mismo tiempo, me he sentido sola en algunos momentos, en algunas etapas, pero también me he sentido muy arropada y muy querida por la gente que Dios ha puesto en mi camino, ¿no? Pero de verdad lo que siento que esta experiencia fuera de casa y lejos
de la supervisión también de mis padres, que también son mis pastores, ha sido realmente crecer en mi relación estrecha con el Señor. Guau, qué lindo. Sí. Eso ha sido como lo más enriquecedor de este... Enriquecedor de este proceso. Guau, Sí, qué y bien, poder Susi. conocer a Dios en otras facetas. Qué bendición. Incluso de proveedor. Como Guau, proveedor también. sí. Recuerdo como si fuera ayer. Es algo que recuerdo que se lo conté a mi padre hace muchos años. Pero hubo una etapa en la que dejé mi trabajo. El primer trabajo en el que trabajé en un bar, en un Starbucks, de hecho, haciendo cafés y así. Ese fue mi primer trabajo en Londres. Y recuerdo que dejé ese trabajo porque me habían prometido otro trabajo. Pero fue al final algo hablado en palabras, o sea, fue un trabajo apalabrado, pero no firmado en contrato. Termino mi trabajo en Starbucks, bueno, básicamente me voy y estaba a punto de empezar ese otro trabajo. Y al final, los que me habían dado la palabra de que me iban a dar el trabajo, cambiaron de opinión. Wow, qué fuerte, te quedaste sin trabajo. Y me entonces. quedé sin trabajo. Y estuve como Dios Oye, se podría decir como 2 meses, más o menos, lo cual es bastante raro. En ese tiempo había muchos trabajos, había mucha demanda, pero Claro, me costó... Londres hay mucho trabajo. Siempre, pero me costó muchísimo por alguna razón. Bueno, el Señor Dios permitió ese sabe por qué, proceso sí. de no conseguir trabajo. Y recuerdo que un día que... Y claro, entonces mis padres me estaban apoyando, obviamente me mandaban dinero, me estaban apoyando económicamente, pero a mí también me daba mucha... Como vergüenza, ¿ok? Sí, porque como esa sensación de ahora soy independiente, debería de ser independiente No quiero que en me todos ayuden. los aspectos, no quiero que me ayuden, no quiero que me... y lo estaban haciendo y obviamente lo hacían pues como, Claro, como como padres padres amorosos que te quieren apoyan. sus hijos, sí. Pero yo quería sentir, ¿no? Que puedo, que yo sola puedo. Y qué equivocada estaba. pero quería sentir que podía. La cuestión es que mis padres me solían mandar pues el dinero, imagínate, pues, no sé, a finales de mes o a principios de mes, como fuera, no me acuerdo, hasta hace muchos años. Pero yo ya, el dinero que me habían dado ya se me estaba acabando. Wow. Y recuerdo que una mañana digo, Señor, no tengo para desayunar. No tengo nada. Y yo no quería molestar a mis padres, no quería pedirles otra vez, quería esperar a que fuera el día que me iban a mandar el dinero. Y digo, Señor, no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer. A mí me da muchísima vergüenza pedir, pero ya incluso a mis compañeros de piso no quiero pedirle a nadie, no sé qué voy a hacer. Y recuerdo que abrí la Biblia y estaba leyendo la palabra de Dios, cerré la Biblia y dije, bueno, me voy a dormir. O sea, quería leer un pasaje bíblico antes de dormir y ya irme a la cama sin cenar. Y leí la Biblia, bueno, me voy a dormir. Wow. Y de repente yo iba a poner la Biblia sobre la cama, pero debe ser que lo puse en el borde y la Biblia se cayó. Wow. Se cae la Biblia y cuando la levanto, caen 20 libras de dentro de la Biblia. Wow. O sea, que hay un billete de 20 libras, o un billete de 20 euros de la Biblia. Digo, no. No puede ser. No puede ser. No. Dios mío. Esos 20 no estaban ahí. Wow. Y recuerdo quedarme en la cama como... ¿En serio? Dios, ¿has contestado mi oración? Este es mi desayuno para mañana. Wow, incluso mi cena para esa noche. No, fue increíble, fue increíble. Pero, y eso es un testimonio, un ejemplo de muchos en cuanto a cómo Dios... Te ha provisto. Sí. Wow, fue realmente, suplió tu necesidad, fue increíble. Dios es precioso, la verdad, me encanta su amor, su misericordia y cómo vemos su poder. Aún en todo, en las cosas pequeñas, en las cosas grandes, Dios está ahí con nosotros, Susi, la verdad. Y para Él no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible. Y cómo vemos la provisión de Dios y el cuidado contigo, Susi, la verdad. Bueno, ya vamos a ir terminando un poquito el programa. Susi, la verdad que ha sido una bendición escucharte, escuchar esa mujer tan guerrera, esa mujer tan paciente, tan perseverante, como se llama tu iglesia. Es una mujer perseverante en muchas áreas de tu vida. Desde joven tenemos tu perseverancia en la santidad, vemos tu perseverancia en el ministerio musical y vemos tu perseverancia ahora en tu carrera profesional, digámoslo así. Y yo quiero que tú les des un mensaje a estas personas que están allí. Yo siempre termino, que tú le des un mensaje a aquellas personas, el mensaje que tú le quieras dar, de lo que te nazca del corazón, hablarle a estas personas que están allí, que nos están viendo, cualquier mensaje que le quieras dar. Pues el mensaje que os podría dar es... no hemos hablado del tema que he sacado, Generación Escogida. Sí, hablemos un poquito de Generación Escogida. Pero bueno, si quieres doy el mensaje y después hablamos de ello. Y también quiero que nos cantes un pedacito de Generación Escogida. Yo estoy hablando de aquí que tiene una voz y te voy a decir, pero ella va a cantar un pedacito ahorita. Ok, no pasa nada. Pero bueno, entonces hablamos de la canción y después doy el mensaje, si te parece. Vale. La canción nace
yo digo que nace del corazón de Dios. Sí. Todas las canciones que yo tengo por la misericordia de Dios, lo comentabas antes, que hay muchas que has podido, hay unas cuantas que has podido escuchar, pero hay muchas más. Gloria a Dios. Y lo cierto es que todas esas canciones me las ha dado Él. De verdad que sí, son inspiración del Espíritu Santo y estoy muy agradecida con ellos. O sea, Él es el inspirador y yo la intérprete, por decirlo así. Yo solo interpreto lo que Él me ha dado, ¿no? Pero realmente las canciones fluyen de Él. Y Generación Escogida pues nace un poco así, de un día de estar orando y de repente el Señor puso en mi corazón el estribillo de la canción que dice: somos una generación que te ama, somos una generación que te adora y somos una generación que te honra, Jesús. Y de ahí fluyó también el puente y después la estrofa, fue un poco así. Pero la cuestión es que cuando el Señor me da la canción, en mi corazón había una seguridad de que esta canción no iba a ser una canción que me iba a guardar para mí, que era una canción que ya declarando somos. Eso incluye a mucha gente. No solamente soy, sino somos. Somos tú, somos yo, ¿verdad? Somos, qué bonito. Somos el cuerpo de Cristo, Amén. somos el pueblo de Dios, somos una generación. Y ahí entendí que esta canción tenía que llamarse así, Generación Escogida, porque el Señor le estaba hablando a esta generación, le está hablando a esta generación a través de esta canción, ¿verdad? Y lo que la canción viene a decir es que viene a afirmar nuestra identidad en Cristo. Estamos viviendo tiempos muy complicados. Yo creo que estamos viviendo los últimos tiempos. Sí. Y el enemigo se está levantando con mucha fuerza y está atacando a muchos con su identidad. Sí. Está viniendo a traer confusión. Hay mucha gente que se levanta y, bueno, hoy me identifico de esta manera, hoy soy esto, mañana soy aquello. Y muchos se olvidan de que tu creador es el que determina quién tú eres. Porque tú eres su creación. Y sobre todo como hijos de Dios, dice la palabra que nueva criatura somos, ¿verdad? Cuando hemos nacido en el Señor de nuevo, esa nueva criatura somos. Y las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir eso? Que somos nuevos en el Señor, que el Señor es el que determina ahora quiénes somos una vez que le hemos aceptado. Y esta canción viene a recordarnos que somos reyes, que somos sacerdotes, que somos linaje escogido, que somos nación santa, que hemos sido escogidos por Dios para este tiempo. Y con esto te quiero decir a la persona que me esté escuchando que Dios te ha llamado con un propósito, que tú perteneces a una generación que se está levantando y que se va a levantar con fuerza para proclamar el nombre de Cristo Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como el Redentor de nuestras vidas, como el Dios verdadero. Y te animo a que si tienes dudas de quién tú eres, si estás pasando por un proceso donde te sientes confuso, donde no sabes quién eres o donde necesitas ser recordado quién eres en Dios, quiero venir a decirte que tú eres escogido de Dios, que Dios te ama, que Dios tiene un propósito contigo, que Dios quiere servirse y usarte básicamente, servirse de tu vida para impactar a otros y para que otros también conozcan a Jesús. Así que te animo a que si tienes dudas, no dudes más. Que sirvas al Señor, que le digas: sí, Señor, heme aquí, estoy dispuesto, haz conmigo lo que quieras, porque la hora viene, el Señor va a volver y va a volver a por su iglesia, va a volver a por sus hijos. Y oramos para que el Señor te encuentre a ti y a mí en el lugar correcto, ¿verdad? Como las 10 vírgenes, ¿verdad? Las 5 que estaban preparadas y las que no estaban. Que tu lámpara esté encendida, que tu lámpara esté preparada para marcar la diferencia en este tiempo y que para cuando el Señor venga nos vayamos con Él. Así que... ¡Qué bonitas palabras! Dios es bueno, de verdad. Somos bueno. una generación escogida, de verdad. Una generación que ama a Dios, de verdad, con el corazón. Ahora quiero que nos cantes un pedacito de tu canción. Pues sigamos, que tú tienes un talento bonito. Bueno, el estribillo dice así. Somos una generación que te ama. Una generación que te adora, una generación que te honra, Jesús. Qué bonito. Amo la voz de Susi. Gloria a Dios. Qué bendición, de verdad. Ha sido una bendición tu tiempo. Gracias por tu tiempo, porque sé que eres una mujer que tienes muchas cosas que hacer. Gracias por permitirnos tenerte aquí en este programa. Ha sido de mucha bendición primeramente para mi vida. Amén.
Espero algún día poder volverte a tener aquí para que nos cuentes cómo te está Me yendo, tu carrera encantaría. musical y todo. Gracias a cada uno de mis hermanos que nos están viendo. Espero que haya sido de mucha bendición, que con alguna palabra se hayan quedado, porque sabemos que cualquier palabra que haya salido de nuestras bocas haya podido ser de bendición para ustedes. Amén. Les invito a que se vayan a suscribirse en el canal de YouTube, Testimonios con Daniela, y por Facebook, Radio Muna Menora. Ahora vamos a dejar las redes sociales de Susi. Ok, perfecto. Bueno, primero que todo, darte a ti también las gracias. Gracias, Que he pasado un rato muy ameno y de verdad que Dios te siga usando. Gracias. Me encanta el programa, he tenido la oportunidad de ver otros programas Gracias, y Susi. de verdad que el Señor te siga usando. Amén. Tienes algo Gracias. muy bonito de la parte de Dios y para esta hora hemos llegado, para Amén. este tiempo hemos nacido y de verdad que el Señor use este canal para llegar a Amén. miles y miles de personas, Amén. para que acepten a Jesús, para que Así le es. conozcan, para que sean exhortados y bendecidos. De verdad que he sido bendecida con este Gracias, tiempo qué contigo. linda. Y a vosotros que me estáis escuchando, pues mis redes sociales, estoy en Instagram, estoy en TikTok, son Suset, o sea, mi nombre es Suset Panda Oficial. Os lo deletreo igual porque Suset Sí. es un nombre que no muchos conocen. Es SUZETTE Panda, PANDA, oficial, o FFICIAL. Perdón, es que el oficial está en inglés con 2 Fs, pero Suset Panda Oficial todo junto. Y eso, os invito a que me sigáis, que podáis ser bendecidos con lo que el Señor va a seguir Amén. haciendo, con la música que va a seguir saliendo, Amén. porque esta es una de muchas. Amén. Y eso, os animo a que os mantengáis conectados. Igual de todas maneras vamos a dejar sus redes sociales aquí abajito en YouTube para que la sigan, para que vayan a escuchar su música. Y nada, muchas gracias hermanos por estar aquí. Que Dios les bendiga y que tengan una feliz día, feliz tarde o feliz noche. Hasta pronto. Bendiciones. Adiós.